Bueno, pues aquí estamos de nuevo. A ver si Santi se conecta ya por fin. Venga, a ver si... Venga, vamos a esperar a ver si por fin conseguimos enganchar con Santi. Aquí, por fin ya. Te voy a matar, lo sabes, ¿no? Ya, sí, pero como estoy lejos, tardarás. Ah, vale, vale. Mierda. ¿Qué pasa, Un Santi? saludo, muy Esto es buenas. puntual, pero bueno, luego hay cosas que pasan. Ya está. Cierto. Bueno, nada, me alegro de saludarte. Vamos a hablar sobre el mundo de la heladería, sobre todo técnicas que podamos aplicar dentro del mundo del bar, que algunas que sean más complejas, otras que sean más sencillas. Y así que, bueno, primero brevemente, haz una explicación de un par de minutitos, cuál ha sido tu recorrido profesional que te ha llevado al Free Monkey o a nivel de heladero, ¿no? Sí, pues a ver, yo el tema de la heladería. Mierda, se me cae esto. El tema de la heladería me viene de siempre. Mi madre rompió aguas delante de una máquina de helado. O sea que ya venía, ¿no? Y luego, bueno, mis padres tuvieron una empresa de helados. Yo estuve trabajando allí hasta que, pues sobre 2012 empecé a formarme. Tenemos la suerte que aquí en Gijona tenemos ANCEA, que es la Asociación Nacional de Heladeros. Tiene una escuela de heladería que para mí, a nivel de formadores, vamos, lo que había ahí era, pues posiblemente se unió la gente más potente a nivel internacional. O sea, la gente no lo sabe, pero una cosa a nivel marketing, a nivel venta, sabemos que Italia en el tema de heladería ya está siempre muy fuerte, pero ya cuando hablamos de técnica, o sea, de conocimiento del helado, porque el helado al final, dentro de todas las ramas de la gastronomía, pues incluíamos la coctelería, la pastelería, la cocina, cualquiera que incluyamos, la heladería es la más técnica. O sea, la heladería pensar que al final, por un lado, formulamos lo que es el sabor del helado, por otro lado, la estructura que tiene que tener y nosotros jugamos pues que hay factores como la temperatura que te van a influir, que tienes agua libre, que tienes que atrapar para que el helado no se desagua. Tiene una serie de factores que son bastante complicados. Y después lo que nos dan aquí en Gijón era una formación que era bestial. O sea, llegó a salir, bueno, está el máster universitario de heladería, en el que ya la formación que coges pues, bueno, es bastante potente. Y después salió un curso de especialista que hicimos 14, que tuve la suerte de poder hacerlo. Y con eso, digamos que pues, bueno, cambia un poco el chip. Empiezas a entenderlo todo de otra forma, la forma de pensar te cambia totalmente. Yo en esa época tenía mi heladería en Gijona. Yo, vinculado, digamos, a la barra, pues llevaba también desde los 15 años, que empecé a poner copas para pagar una multa y que mis padres no se enteraran. Ya cuando tenía el tema de la heladería empezamos a hacer, pues bueno, pues llegó la época y creo que lo que hicimos un poco todo, el tema del gin tonic, ¿no? Todos nos empezamos a hacer gin tonic, gin tonic, gin tonic. Fue mi primer contacto con la coctelería, por decirlo de una forma así, o lo que empezaría a hacer. Y ya empecé a utilizar técnicas de heladería. Pues bueno, cuando nosotros nos forman como heladeros, una cosa que te enseñan es la de construcción de sabores, que ahora después hablaré un poquito más de eso, que es una base que te vale para cualquier cosa, pero para cualquier cosa. Al final te da igual que sea un helado, que sea un plato, que sea un cóctel, que sea... Yo lo que empecé fue pues a trabajar la ginebra. Yo estaba en un pueblo, quería hacer cosas muy chulas, pero la gente no iba a pagar el coste de una ginebra premium. Entonces lo que teníamos que hacer era buscarme la forma de coger ginebra, empezar a hacer maceraciones y lo que empezaba a hacer eran lotes y estructuras de sabor. Si yo quería conseguir una ginebra de turrón, pues yo sabía que el turrón es un 70% almendra, un 20% miel y llevamos un 10% de azúcar. Si el turrón que quería hacer era de piedra, pues podía saltarme la parte del azúcar y sabía que tenía el porcentaje de almendra, la canela y el limón. Bueno, poquito a poquito fui aprendiendo, fui haciéndome pues todo el tema de ginebras y lancé al mercado una ginebra. O sea, me vine arriba con mi socia y lanzamos una ginebra de turrón al mercado. Entonces, pues bueno, ya fue la forma de empezar a conocer a muchos bartenders, ya empecé a entender la coctelería de otra forma, mucho más profesional como se estaba haciendo, y siempre fui vinculando, ¿no? Las dos cosas. En esa época lo que hicimos fue la heladería. Yo quería evolucionar en la heladería con lo que había aprendido y tenía muy claro que si seguía como heladería convencional, pues las facturas te las va a pagar el turrón, el chocolate, la nata y el oreo, ¿no? Si quería hacer algo diferente había que dar un saltito ahí. Y lo que hice fue, bueno, convertirlo en un gastrobar.
la cocina también había tocado algo, me había formado y ya empecé un poquito a trabajar el helado también en la cocina, a darle forma. Pues bueno, ya empezaron a llegar los primeros helados que empecé a hacer. Pues me hicieron un encargo, hice un helado de Campari, que después utilicé yo mucho también, que ya empecé a entender un poquito el concepto. Me formé mucho y me preparé mucho para hacer helados con alcohol, porque era algo que ya al final, pues bueno, eran dos cosas que iba tocando. Santi, al final hay una parte que hay que tener en cuenta, ¿no? El punto de congelación es diferente cuando tiene alcohol, ¿no? Totalmente. Al final el helado, y es algo que para mí es prioritario y que es lo que después intento aplicar también en la coctelería, el helado tiene dos valores que son muy importantes, que es el pot, que es el dulzor relativo, porque azúcares tenemos, vamos, cientos y cientos de clases de azúcares y cada uno, pues por sus características, nos va a dar un dulzor relativo. Pues a lo mejor el mismo porcentaje de fructosa 100 gramos de fructosa, pues el poder edulcorante que tiene es casi 3 veces 100 gramos de sacarosa, que sería el azúcar común, ¿no? El azúcar blanco. Pero igual tenemos azúcares que son azúcares también, pero que el dulzor que tienen es mucho menor. Entonces hay veces que lo queremos por la viscosidad, lo queremos por otras características, pero no por el dulzor. Y después tenemos el poder anticongelante. El poder anticongelante, digamos que es la resistencia que tiene el helado, o lo que hayamos formulado, porque ya no es helado, cualquier cosa que formulemos, es la resistencia que va a tener al calor. Yo siempre explico que el frío no existe. O sea, hay que entender que la energía es el calor y el frío es la ausencia de calor. Entonces eso nos tiene que valer para todo, para formular. Y cuando eso lo extrapolas a la coctelería, ahí fue cuando yo me di cuenta de que sobre todo por el tema del... O sea, ya no al utilizar el helado, sino lo que es la técnica en la coctelería, yo me daba cuenta que veía que se hacía un trabajo muy grande, muy importante a la hora de la temperatura del cóctel. O sea, cualquier receta de cóctel y sobre todo ya cuando empezabas, los primeros cócteles que empiezas a trabajar, ¿no? Porque es como coctelería más de playa, más frutal. Ves que se hace un trabajo en el enfriamiento, en tenerlo, incluso los frozen, cualquier cosa que quieras hacer. Pero yo me he dado cuenta que en la coctelería no se tenía en cuenta el poder anticongelante. O sea, realmente yo he cogido recetas de cócteles, las has pasado a formulación y te has dado cuenta que es una barbaridad, que al final dices, hacemos un cóctel dulce, lo balanceamos con ácidos y con amargos, pero al final esa cantidad de azúcar que le hemos puesto al cóctel, lo que va a hacer es que ese cóctel se va a calentar mucho más rápido de lo que se calentaría cuando hemos hecho un trabajo de enfriamiento, de todo, para perder al final la temperatura muy rápido por la cantidad de azúcares. Y empecé a utilizar otro tipo de azúcares en coctelería. Azúcares que tuvieran un poder anticongelante mucho más bajo, reducir la cantidad de azúcares, empezar a jugar un poco con sabores que al cerebro le transmitan dulzor aunque no lleven azúcar. ¿Un Sí, o tipo de bueno, algún tipo de azúcar diferente? a ver, sí, mira, azúcares, pues la maltodextrina, por ejemplo, es un azúcar que cuando lo empecé a gastar yo en heladería, me acuerdo que había gente que me decía, como, hostia, estás gastando veneno, ¿no? Eso que estás gastando, ¿qué es, no? Maltodextrina, sonaba raro. Es un azúcar de rápida absorción que se está utilizando mucho ahora en dietas de gimnasio. Al final es una cadena larga, ¿vale? Lo que tenemos es un azúcar que nos va a dar mucha viscosidad y nos va a dar prácticamente cero dulzor. Entonces, cuando queremos darle textura a un cóctel, porque muchas veces utilizamos siropes por dar textura, trabajar con azúcares como maltodextrina lo que nos da es esa viscosidad, aparte es un azúcar muy soluble, lo que va a hacer que se integre mucho más rápido que sería la sacarosa, pero no nos va a dar dulzor. Entonces podemos tener un ingrediente, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien son los tés, ¿vale? Los tés en coctelería se pueden utilizar, pero claro, el té puedes acabar aguando el cóctel. Y si no le quieres dar el dulzor, ¿qué haces? Pues texturizarlos, a lo mejor darle textura con un azúcar de ese tipo, como maltodextrina, o glucosa. Cuando vemos glucosa, la glucosa al final tiene un numerito. Pues tienen dextrinas, tienen pues 38 de E, 21 de E. Entonces, cuanto más bajo sea ese porcentaje de E, ese azúcar menos nos va a influir tanto en dulzor como en poder anticongelante, para que me entendáis. Entonces, al final, ¿esto qué nos va a dar? Sí. ¿Me oyes? Vale, estos los llamamos agentes de carga, que al final son sólidos y eso lo que nos va a ayudar es un poquito pues a dar textura, que el cóctel tenga cuerpo, pero no aportar dulzor. Al final pues vamos cogiendo herramientas que son, yo les llamo ingredientes tecnológicos, que es como realmente son, porque son ingredientes que lo que nos ayudan es a aportar algo de tecnología al cóctel, que en este caso pues darle viscosidad o ayudar que la temperatura del cóctel se estabilice durante más tiempo, o a lo mejor queremos al revés, o a lo mejor lo que queremos es un cóctel
que sea muy fluido, pero que tenga un golpe dulce fuerte. Entonces tendremos que ir a otro tipo de azúcares. Pues, por ejemplo, la stevia es un azúcar que es muy interesante para poder gastarlo. Estamos casi en 300 veces más poder edulcorar. Hablo del producto concentrado natural. Casi 300 veces por encima del azúcar común. O sea, Cuando lo probamos, dice, sí, sí, pero no está dulce, porque realmente nuestro cerebro registra el dulce al azúcar, ¿no? Al punto dulce que le da el azúcar, ¿no? a ver, exacto, no o sea, el azúcar yo siempre digo que hay que entenderlo como, puedes tener, una cosa es el sabor de azúcar, ¿vale? Y después hay que discriminar lo que es el sabor a lo que es el dulzor relativo, que es la sensación de dulzor que percibimos. Lo que hay que controlar es la sensación de dulzor. Entonces, cuando empiezas a formular, cada azúcar tiene un valor. Cuando empiezas a formular incluso los cócteles, tú empiezas a calcular. Y entonces llega un momento que dices, vale, yo sé que mi cliente funciona con un dulzor relativo de 16. Y todos tus cócteles tienen que salir con un dulzor relativo de 16. Entonces tú empiezas a ver que igual en otra zona, el mismo cóctel, el mismo sabor, pero con un dulzor relativo 20 o un dulzor relativo 12. Entonces al final no modificamos el sabor. Yo pongo el ejemplo muchas veces cuando das alguna formación del café. A ver, el café, cuando lo tomamos con sacarina, ¿qué sabor estamos percibiendo? Realmente estamos percibiendo un sabor de café edulcorado, pero la sacarina, lo que es el edulcorante, no aporta sabor como tal. Es tan poca la cantidad que no hay un sabor. A menos de ya que nos vayamos a alguna, ¿no? Que dejan ese sabor metálico. Pero bueno, lo normal es que aportaran simplemente un grado de dulzor, pero no sabor. El azúcar lo que nos aporta es dulzor y sabor. Tiene ese sabor peculiar. Entonces, si lo que buscamos es el sabor, habrá que jugar con poca cantidad, pero después balancearlo bien. Pero si no, lo que nos va a pasar es que estamos matizando. Pues tenemos café más azúcar, pero no es café edulcorado. Un café con sacarina sabe a café dulce y un café con azúcar sabe a café más azúcar, más el sabor. Esas cositas al final hay que ir teniéndola en cuenta, pues para poder ir. Eh, los demás azúcares son también potenciadores de sabores. Igual sabemos que el azúcar es un potenciador de sabor. ¿El resto de azúcares también o no? Al final el azúcar lo que potencia el sabor es por la cantidad de dulzor relativo que nos está dando. Entonces, en ese dulzor relativo, o sea, cualquier azúcar que utilizáramos nos va a dar esa potencia de sabor. Es como un ácido. ¿Qué ácido es potenciador del sabor? No, no es que sea el zumo de limón el potenciador del sabor, es que es el punto ácido. O sea, al final daría igual que sea ácido tartárico, ácido cítrico o ácido ascórbico. O sea, al final es ácido. Y lo que necesitaba es un grado de acidez. Entonces, lo que aporta o sea, volviendo un poquito, lo que aporta la heladería a todo esto es el entender la composición y la formulación. O sea, salirnos del sabor. Yo siempre digo, el sabor cada uno que trabaja el suyo, ¿no? O sea, al final cada uno tenemos un perfil de cliente, un perfil de sabor y cada uno trabaje. Pero los parámetros, igual que los valoramos en el helado, en la coctelería pienso que es muy interesante empezar a valorarlos, sobre todo para estandarizar nuestro tipo de cóctel y para estandarizar qué ofrecemos a nuestro cliente. Podríamos entender que nuestra coctelería de aperitivo pues podría funcionar bien con un grado de dulzor, con un grado de pH y ir equilibrando. Entonces, si una vez tenemos esos parámetros claros, todo lo que sigamos haciendo, aunque modifiquemos el sabor, da igual, vamos a ver que nuestra coctelería que hacemos de aperitivo, low alcohol para entrar, pues tenemos que tener esta medida. Que nuestra coctelería que hacemos tiki, pues gusta con estos otros parámetros. Entonces, ir clasificando todos los cócteles como en familias y tenerlos organizados por parámetros de lo que nuestro cliente busca, que al final es algo que es muy importante, porque nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para el que está al otro lado de la barra. Es una base que eso lo aprendí de la heladería, si no era como muy imposible, ¿no? Poder calcular. A la parte práctica, dinos 4 o 5 o 3 técnicas que nosotros podemos aplicar, son bartender normal, dentro de su bar. 4 o 5 técnicas de heladería que se podrían aplicar en... Mire, y vamos a empezar por lo más básico. Eh, Quien quiera coger ya no hablo de si quieres ir a una heladería siempre mejor, si lo quieres comprar pues mejor, pero empezar a trabajar con helados con base de fruta, o sea, sin base de agua, al final lo que nos va a dar, lo más básico, si empezamos a hacer coctelería frozen con sorbetes de fruta, pensar que un helado, en vez de un puré, o cualquier otro producto que utilicemos, está preparado para estar estabilizado. Entonces, como primero, sustituir porcentaje de agua, o sea, de hielo, en el caso de que sería un frozen, y porcentaje de puré o fruta por ese helado, lo que va a hacer es que ese cóctel tenga mucha mejor textura
y que aguante mucho más tiempo frío, porque está formulado para mantenerse a una temperatura negativa, lo que le estamos poniendo no. Entonces, ahí tendríamos una primera técnica. Después, con el tema de frutas, otra cosa que estamos empezando a hacer mucho en heladería, que sería muy interesante, bueno, nosotros lo gastamos mucho para la coctelería, la hormotización. Al final, la hormotización de frutas es la forma de... tengo fresa, osmotizo fresa y consigo un sirope de fresa con el agua propia de la fresa. Es una técnica muy sencilla. Simplemente con que pongamos el mismo peso de fruta que de sacarosa, o sea, del azúcar común, dejarlo. Yo lo suelo dejar casi hasta una semana. Lo que hacemos es que se extraiga, pero sin envasar al vacío irá más rápido y si no, no es preciso. Lo que vamos a hacer es que el azúcar, sobre todo la sacarosa, yo he hecho pruebas con varios azúcares y la sacarosa es el que más capacidad tiene de extracción. Pues ese azúcar que podamos extraerle, pues al final se nos va a convertir en un sirope totalmente natural. Lo que le estás aportando al cliente es un sabor totalmente natural de fruta y tiempo cero. O sea, el tiempo es el que tardes en cortarte la fruta, ponerla, dejarla en la nevera y que eso funcione solo. Eso después lo que nos va a dar también, hostia, es tener una cantidad de siropes totalmente naturales. Eso lo utilizamos mucho en heladería, porque al final es una forma de decir, vale, yo me preparo mis azúcares, ya sé que estoy reforzando, por ejemplo, hago un sorbete de fresa. Mi sorbete de fresa, el máximo porcentaje de fresa que acepta es el 60%. Pero después tengo un porcentaje de agua que le tengo que añadir y tengo un porcentaje de sacarosa. Si yo en vez de agua de sacarosa lo que le añado es un sirope de sacarosa con el agua de la fresa natural que le he extraído, le estoy potenciando todavía más el sabor de fresa natural. Pues ese tipo de siropes aplicados a la coctelería nosotros los gastamos y funcionan, pero muy bien. O sea, al final lo que estamos provocando, yo la sensación dulce que busco en mis cócteles, que es difícil, porque tienes que ir ajustando un poco a la gente. Yo siempre digo que si cogemos una manzana y la mordemos, es dulce. Si cogemos una fresa y la mordemos, es dulce. Pues ese dulzor natural, ese dulzor fresco es el que me gusta a mí transmitir en los cócteles, ¿no? Que la gente al final tenga la sensación de que no es pesado, puede beber más, va a tener menos resaca, va a consumir menos azúcar y se va a sentir mejor. Después, otra técnica así sencilla que se podría hacer. A ver, yo lo que es más difícil, pero a lo mejor empezar ya a hacer algún helado en una heladera convencional. Ahora que sí que teníamos que preparar y subir algún cursito para alguna formulación a mano, pero sí que le diría bueno, que fueran buscando heladeras, pues típica heladera que venden del Lidl, o sea, tampoco hay que volverse locos, y que empezaran un poquito a experimentar ahí con sorbetes de fruta natural. El helado al final no tiene, cuando formulamos helados para una heladería es mucho más complicado porque tú lo tienes que mantener en una vitrina. Cuando formulamos helados para coctelería, podemos directamente saltar muchas normas porque no queremos que sea espatulable, no queremos que tenga una presencia en la vitrina. Realmente va a ser como sustituir agua, hielo y azúcar y la parte de fruta. Entonces ahí nos va a dar mucho margen. Entonces, cóctel sticky, aislar, por ejemplo, lo que sería la parte del alcohol y empezar a utilizar con sus propios jarabes, zumos y que calculen más o menos que tenga un 20, sumar azúcares, calcular un 20% de azúcares y a partir de ahí ya van a tener algo más o menos estable. O sea, formulando con un 20% de azúcares van a tener algo estable. Y a partir de ahí, pues bueno, meterlo en la heladera, hacerse un helado y empezar a probar ese tipo de sorbete. Vamos, el resultado es genial. Nosotros la coctelería que hacíamos con helado, mucha gente se sorprendía, pero lo hacíamos en shake, no lo hacíamos en una blender. O sea, hacíamos los cócteles y lo hacíamos en la coctelera. Todo lo que probamos es que el hielo se rompiera, que el helado se batiera con la parte del alcohol que lo iba a deshacer y luego servías, claro, el sabor es mucho más fresco y lo tenemos pues no llega a ser un frozen, pero es un sorbete, se nota como la fruta entera. Ejemplo, Santi, con Capucane hacíamos una acción que hacíamos con unos flash, unos polo flash de sabores, además luego los sellábamos y quedaba bastante bien. Cuéntanos ejemplos de cócteles o sabores que has podido mezclar y en helado y que ha salido súper bien con coctelería. Mira, uno de los que, pues como siempre, empezando por la base, que parece, o sea, a la vista es muy sencillo, pero siempre digo que la creatividad aparece en lo sencillo. Lo complejo al final es liarse, pero ser creativo de verdad es coger algo sencillo y empezar ahí. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que cuando hacemos una piña colada, si cogemos un zumo de piña, vamos a hablar de una receta clásica, cogemos lo que es el zumo de piña, si miramos la etiqueta realmente, estamos hablando que no contiene más de un 10% de piña. ¿Vale? Vamos a irnos a que cojamos algo de muchísima calidad y que nos vayamos a un zumo de piña que fuera un 15%. Si alguien lo encuentra en el mercado, que nos pase una foto, ¿no? Un zumo de piña
con un 15% de piña natural. Vale, si nosotros lo que hacemos es, lo que hicimos fue invertir. Hicimos un helado en el que el 80% fuera piña natural. ¿Vale? 80% piña natural y el otro 20% que le queda son la parte de azúcares que tenemos que tener y la parte de agua. Entonces, hemos invertido totalmente el porcentaje de piña que va a llevar nuestra piña colada. Esa misma receta, sirviéndole ya la crema de coco y sirviendo el ron, la hacíamos en shake y la gente cuando la probaba era, o sea, era repetitivo. La gente lo que nos decía es la mejor piña colada que me he tomado en mi vida, la mejor piña colada que me he tomado en mi vida. ¿Qué estábamos haciendo? Uno, que al hacer el helado, la textura que le habíamos dado a la piña ya no era la piña natural como tal, o sea, esa piña ya tenía una textura, no era totalmente fluida, no era un zumo, pero no era un puré, o sea, lo teníamos ahí intermedio, ¿no? Un sorbete. Aparte, incluso dejábamos fibra para que quedara que la gente la percibiera como totalmente natural. Y habíamos invertido en la cantidad de piña, o sea, pensar que de la otra receta estábamos aportándole un 15% de piña por centilitro y aquí le estamos aportando un 80%. O sea, era totalmente diferente. Pues era una técnica sencilla, pero la gente quedó alucinada. O sea, eso fue como, vale, ¿qué ha pasado aquí? Es una piña colada, me la estoy tomando, pero me sabe a algo totalmente diferente. La gente decía, es como si mordiera una piña. Claro, estamos utilizando piña natural y un 80%. En vez de un 10, un 15 te encontrarías con un zumo. Eso fue algo que sorprendió mucho y parecía muy sencillo, pero vamos, nos dio un poquito de dolor de cabeza sacarlo. Después, otro que quedó muy bien, cuando hablamos de coctelería no podemos olvidarnos de que hay unas tendencias, se siguen y hay que ver. Yo lo que intento hacer cuando vamos a hacer algún cóctel, pues seguir un poco cartas, ver las tendencias de sabores que hay. Pues sabemos que el pomelo es un sabor que está en tendencia, que la albahaca es un sabor que está en tendencia, que el jengibre es un sabor que está en tendencia. Bueno, ¿qué podemos hacer o qué podemos encontrar que está en tendencia? Las especias de la tarta de calabaza, ¿no? La pumpkin, esta space, al final esto es lo que, sabor en tendencia, en tendencia, en tendencia, hicimos un helado. Hicimos un helado de calabaza. Normalmente toda la heladería que gasto para coctelería intento que sea sin base láctea. Ahora explicaré otro ejemplo con base láctea vamos, que gustó mucho. Para darle ese sabor que utilizaríamos normalmente con purés o con los ingredientes naturales, ¿no? De utilizar en coctelería. Lo que hicimos fue un helado de tarta de calabaza sin base láctea. Y lo que hicimos fue un cóctel tiki. Pensar que teníamos todas las especias, o sea, ya tenemos una base tiki importante. Teníamos calabaza la hicimos asada al horno, ya teníamos. Simplemente tuvimos que añadir ron, un poquito de falernum y teníamos un cóctel hecho. Fue otro cóctel que funcionó muy, 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 muy bien, porque la gente, claro, estaba probando algo, le recordaba el sabor de la tarta de calabaza, que era un sabor que está de moda, que está en tendencia, pero dentro de un tiki. Al final, cuando hacemos también coctelería, pues es interesante ver, vale, puedo coger un plato, puedo coger un postre típico y cómo este postre lo puedo integrar en un cóctel. A lo mejor tiene muchos elementos. Pues una lemon pie, convertirla en un sour es muy fácil, porque al final compartimos muchos elementos. Tenemos el limón, tenemos el huevo, pasarle un sour es sencillo. Convertir un sour en una lemon pie también, pues jugar un poquito a todo eso. Y después otro que para mí fue el que de verdad, o sea, ya vamos a algo que hicimos chulo y que todavía estamos desarrollando, más que nada paramos por tiempo y ahora pues vamos a volver para que la próxima carta queremos tener algo bien preparado con esto, porque hemos dado media vueltecita más. Tenemos un cóctel que a mí me encanta, que es el Ramos Fizz. O sea, el Ramos al final es un cóctel. Pero si queremos hacer un Ramos bien, tenemos ciertas complicaciones. O sea, al final no Clara de vamos a hablar de los... huevo, que siempre tenga ahí Exactamente, ingredientes. no. Exactamente. Y que después no vamos a hablar de los 12 minutos, pues no de los 12 minutos de 6 porque no creo que nadie haga 12 minutos, pero al final sí que tenemos una complicación para que eso salga bien y es más lento. Lo que nosotros creamos fue un helado, bueno, sabíamos que teníamos un porcentaje de azahar, sabíamos que teníamos un porcentaje de nata. ¿Qué cogemos de la nata y de la clara de huevo? ¿Por qué pasa el efecto del Ramos? Porque tenemos un porcentaje de grasa y después tenemos un porcentaje de albúmina. Bueno, proteínas, tanto lácteas como las de la clara de huevo, que es la albúmina. Pues si vamos deconstruyendo poco a poco lo que es cada ingrediente, pues sabemos que la clara de huevo, pues la clara de huevo la tenemos que tiene un 80-85% de agua, creo que es, y un 10, un 15% de proteína. Pues bueno, ese agua la descartamos, pero ya sabemos que tenemos que tener un 10 o un 15% de proteína. Sabemos que la nata tiene un 35% de materia grasa, ¿no? Pues bueno, cogemos ese porcentaje de grasa. Lo primero que hicimos fue formular un helado, lo que hicimos fue ayudarlo un poco, con dándole un poquito más de proteína, y después que tuviera agentes aglutinantes para que lo que montara bien, y dimos todas las notas de sabor del Ramos. Al final simplemente teníamos que coger este helado, poner el helado, poner el zumo de limón, poner el zumo de lima y poner el destilado. Hacer el shake y teníamos el Ramos hecho. El Ramos hecho en lo que tardáramos en batir el helado. Ya estaba hecho. Porque ya le habíamos dado todas las características. Pensar
que esa nata ya se ha medio montado, ya tiene el aire aglutinado, porque una parte importante del helado es el aire. O sea, ese helado ya sale con un 30% de aire dentro, montado. O sea, está congelado, no lo va a perder todo, lo vamos a batir. Entonces, claro, salía el Ramos, vamos, esto fue un cóctel para concurso. El Ramos lo sacabas enseguida y si luego encima quieres hacer algo y añadir notas de cata, lo que hicimos, yo hice un cóctel que era un Ramos con todas las notas de cata del destilado y quedaba genial. Para que en el concurso, pues bueno, se me olvidó poner el destilado. Fue, fue el fallo del concurso, ¿no? Pero al Bueno, final era Santi, pues utilizar. lo vamos a tener que dejar aquí, ¿vale? Para darle paso a nuestro amigo Miguel. Ha sido un placer, me he quedado con ganas de Un más. Hemos placer mío. estado casi media hora, así que bueno, a ver si movemos algún cursito práctico Claro que sí. más pronto que tarde, nada más se pueda, y te venga por Eso es. 359 y nos enseñe un poquito de tu arte. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, campeón, y mucha suerte Gracias. con Three Monkey. Nada. Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues vamos a enganchar con Miguel, que tiene que estar por aquí ya. ¡Vamos ahí! ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Se me ve y esas cosas que a mí me da mucho Sí, miedo esto de la tecnología? está un poquito oscuro. ¿Te puedes encender una luz? Supongo, bueno, os dejo con el y enciendo algo. Jala ahí a la luz, que te veamos bien. ¿Mejora? Mejor, sí, sí, ahora mejor. Bueno, Pues venga. Miguel, muchas gracias. Hemos empezado un poquito más tarde. Tú sabes, los bartenders no somos los más puntuales del mundo. Tenemos unos 25 minutos, así que vamos a darle caña. Te paso un listadito de preguntas que te haré ahora. Me gustaría que hiciera una breve introducción de quién es Miguel Escobedo y cómo llega al mundo del tiki, Miguel. Bueno, pues bueno, llevo ya, pues yo creo que hará este año 8 o 9 años que tengo abierto un bar tiki aquí en Madrid y bueno, pues dedicándome a eso. Y llegar, pues yo creo que por la mejor forma, que es visitando un bar tiki y bueno, quedándote fascinado por aquello y ver y querer saber más sobre ello. ¿Y qué visitaste? Bueno, el primero fue el Bora Bora aquí en Madrid, que es con lo que más cerca me pilla. Vale. Estuvimos. He estado en un local que luego tuve yo, que era tiki en Málaga, ¿no? En la Cala. Sí, 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 yo solí ir de vacaciones en verano a Málaga y me encontré ese bar allí, que bueno, que la señora que lo llevaba tuvo un bar en el centro de Málaga en su día y bueno, tuvo sus problemas, su marido que en realidad era el que estaba detrás del bar murió y ella se trasladó ahí al rincón y tal y allí continuó con su trabajo. ¿Tu primera formación qué fue? ¿Internet? ¿Libro? Eh, Muy tradicional porque aunque ahora parece inconcebible, en aquella época no había internet todavía siquiera. Entonces, bueno, pues una vez he conocido un poco el concepto de Tiki, querer averiguar más sobre él y bueno, hacer tus experimentos en casa y bueno, ir poco a poco, en principio autodidacta, luego cuando empezaron internet, ya la comunicación entre otros colgados era más fácil, luego se publicaron los libros de Jeff Berry, que bueno, ya pusieron los puntos sobre las IES y bueno, un poco así. Juan Castro ayudó mucho con su blog, ¿no? La verdad que fue súper interesante, ¿no? Sí, sí, fue el primero que empezó a hablar de coctelería tiki en español. Yo cuando me lo encontré, sí, sí, luego somos amigos desde entonces, yo cuando me lo encontré me sorprendió muchísimo y tal, y bueno, desde entonces pues hemos compartido muchas cosas y tal, y somos amiguetes. Pues te empiezo a disparar las preguntas. La primera que tenía preparada era, todo el mundo sabe quién es Don David Converse, seguramente que no ha visto, y Trader Vic. ¿Quién es más importante de los dos? ¿Qué función tuvo cada uno dentro del mundo de la costelería tiki?
Pues bueno, a ver, esto es un poco como lo que las discusiones estas que teníamos en el patio de quién es más fuerte, si Spiderman o la masa o Batman o Superman. Cada uno tuvo, es importante, depende de lo que cada uno valore. Donde Biscomer fue el creador del cóctel tiki, que se dice rápido, y bueno, el propio concepto de bar tiki. Eh, Dave fue, bueno, fue un gran empresario que con la fórmula del cóctel tiki pues creó un imperio que al día de hoy ni siquiera sus herederos han conseguido arruinar. Entonces, las dos cosas me parecen muy meritorias. Entonces, yo en lo personal, pues como consumidor de tiki, pues me quedo con Don Davis Comer y sus fórmulas, pero bueno, también soy gerente de un bar tiki y vamos, yo daría un riñón por conseguir una décima parte de lo que consiguió Víctor Bergerón. Entonces, bueno, pues eso, llevando al mundo adulto lo de Superman y Batman, pues bueno, Sócrates o Alejandro Magno. Pues bueno, depende del día. Hay días que te levantas con ganas de conquistar el mundo y otros simplemente pues quieres un zombie. O sea, los dos no se puede, ninguno tiene más importancia que el otro. Vale, y luego háblanos de Jeff Berry, ¿no? ¿Cuál ha sido su recorrido, importancia en el mundo de la costelería tiki? Sí, bueno, Jeff Berry era un señor, bueno, ya un jovencito que le gustaba chuzarse y visitaba bares tiki. Y bueno, se bebía cartas enteras de bares y a través de beber él se bebió cartas enteras de muchos bares y bueno, a través de eso vio que había cosas horribles junto a cosas que eran maravillosas. Entonces, bueno, se dio cuenta de que allí había algo que no cuadraba. Y se centró en buscar qué era lo maravilloso de aquellas recetas que todavía quedaban en la carta de los bares tiki. Y bueno, y a través de eso, investigando, dándole vueltas, estas cosas de ingeniería inversa y todas estas cosas, pues bueno, dio con las fórmulas originales, con muchísimas fórmulas originales, que él tuvo la generosidad de compartirlas en sus libros y bueno, y gracias a eso existe buen tiki, buena coctelería tiki en el día de hoy. Si no fuera Vale, por él, no quiero ni empezar cómo estaríamos, la verdad. bueno, háblanos también de otros personajes relevantes que crees que han sumado en el mundo de la costelería tiki. Mm. Bueno, a ver, básicamente el personaje es Don de Viscombe, que fue el creador. El resto lo que hizo fue, con ese concepto, llevarlo a un terreno o a otro, pero como aportación más allá de lo que hiciera Don de Viscombe, pues tampoco hay nadie que haya hecho nada especialmente reseñable, a aportar tu gracejo o tu tal, pero bueno, eso tampoco, desde el punto de vista de la coctelería, tampoco lo considero relevante. Vale, y de la nueva jornada, ¿cuáles son las personas que te gustaría destacar? No sé si Daniel Dalla Pola, Martin Kate. Hombre, yo no soy muy de nuevas jornadas, pero bueno, desde luego Martin Kate ha hecho un gran trabajo, bueno, y más o menos, pues, tal. Hombre, estoy barriendo para casa y tal, comparto un concepto parecido al que tengo yo sobre la coctelería tiki, que es que, bueno, si funciona, porque ¿para qué vas a arreglarlo? Mm, El centrado de hacer una coctelería tiki clásica, adaptándola al tiempo, no adaptar por adaptar, sino simplemente a las cosas de las que disponemos en este momento, pero vamos, sin locuras y sin nada parecido. Es un sucesor de los pioneros de la coctelería tiki. Y bueno, Va- luego cada uno, pues eso, luego han habido otras personas, pues bueno, la Pola, pues eso, que te hablaba de Gracejo, pues bueno, él también es un tipo simpático, hace sus cositas y tal, y bueno, pues tiene su gracia y es divertido y tal. Pero bueno, tampoco como aportación tampoco me parece especialmente reseñable. Vale, luego, ¿qué relación tiene lo tropical con la Polinesia, no? Parece como que el tiki mezcla como de pronto una cultura.
de pronto una planta, o sea, no está muy claro, de pronto parece que viene de Sudamérica, pero es de la Polinesia. ¿Por qué tiene esta mezcla tan tropical, exótica? Bueno, es porque lo que buscamos, el tiki lo que busca es evasión, escapismo. Y bueno, salvo algún degenerado, lo que todos consideramos un paraíso es una playa tropical. No, no hay gente que prefiere escalar el Himalaya y esas cosas, pero la mayoría de los mortales, pues su imagen del paraíso pues siempre coincide con una playa tropical donde te puedes despreocupar y este tipo de cosas. No, no es coyuntural y tal, un poco el tema de, bueno, ya luego está el tema histórico de por qué Polinesia, por qué Hawái y todo esto, pero bueno, eso está explicado en los libros y todas estas cosas, o yo también de vez en cuando lo cuento por ahí y tal, o sea, tampoco vale profundizar mucho. Vale, luego la estética de los bares tiki, porque sigue siendo la misma, ¿no? Sí es verdad que luego ha habido un punto más creativo, pero ¿crees que el tiki tiene que evolucionar o está bien como está y hacer un tiki clásico correcto? Yo sé que tú eres purista, pero ¿crees que tiene que evolucionar para poder captar a un público más joven o una mayoría de masa? ¿O prefiere que el tiki siga en su línea? Bueno, el tiki es un concepto, es un poco como si al final todo es sentido común. Es como decir que plantearse si la paella debe evolucionar. No, hay arroz, pero la paella dejémosla en lo que es. Entonces, bueno, pues aparte que tampoco considero esto de purista es entre comillas, porque todas las personas o sea, un tipo de coctelería que ya va para, está más cerca de los 100 años que otra cosa, una persona que está practicando ahora no está haciendo lo mismo. No está haciendo lo mismo, aunque quisiera sería imposible, o sea, no está haciendo lo mismo que hacían los pioneros de la coctelería tiki. Entonces, bueno, yo considero que está viva y bueno, y todos los que nos dedicamos a estas cosas, pues estamos haciendo inevitablemente, aunque no quisiéramos nuestra propia versión, pero claro, siempre dentro de lo que, entendiendo el concepto de la coctelería tiki, lo que es, y bueno, el tema que comentaba de la decoración, pues viene un poco por ahí, porque bueno, parte del concepto este de Beachcomber fue que fuera una experiencia completa, que además del cóctel, pues estaba la ambientación que permitía este escapismo, que es un poco como el objetivo de la coctelería tiki. Vale. Luego háblanos, ¿cuál es tu cóctel favorito? Mm. Pues complicado también porque he tenido, eso es como lo de si quieres más a papá o a mamá. Vale, Yo he bueno, tenido vamos, una clase digo, de cócteles favoritos. vamos a suponer que te tienes que tomar tu último cóctel tiki. ¿Cuál sería? Pues no, a ver, está claro que sí, lo que pasa es que mis cócteles tiki favoritos son un coñazo para mezclar y yo si me lo preparan, yo siempre pediría un Pearl Diver o un cóctel cabrón de estos Cabrón. engorrosos de hacer y tal. Pero, pero sí, probablemente un Pearl Diver, porque aparte de ser un gran cóctel, por ver ¿Qué cómo lleva suda ese el cóctel? y todo esto. ¿Qué lleva ese Bueno, cóctel? el truco, la putada es lleva la mantequilla comida de honey mix, este es complicadito conseguir el efecto que se pretende en el cóctel. Entonces, bueno, es complicado en un bar poder preparar logísticamente, el poder ofrecer un Pearl Diver es muy complicado. Y bueno, si no, pues cualquiera con, he hecho pues eso, un zombie del 34 ahí para ver cómo mezcla ingredientes y tal, mientras yo estoy ahí Vale, sentado. con cuál te queda? ¿Con el Mai Tai o con el zombie? Brrr. Soy de siempre el toque especia siempre me gustan los cócteles especiados, por eso me quedaría con el zombie, pero bueno, el Mai Tai no voy a ser Vale, yo que diga nada en contra del Mai Tai. vale. Yo recuerdo una vez que me pusiste un Mai Tai doble
Y joder, en un cóctel estaba ya como un pimiento, Claro, si hemos venido a beber ron, bebemos ron, ¿no? ¿eh? Porque fraudulentos estos. Madre mía. Bueno, háblanos cuál es tu ron favorito, o dos rones o tres, dentro de cada uno de los perfiles, ¿no? Del corte británico, francés y latino. Ay, es que hay Venga, tantísimo. venga, Eh, dinos dos de cada. por también porque son buenos rones y un poco por fetichismo, porque es una marca tradicional, pues el Don Q son unos rones que me gustan. Jamaica, pues ron inglés. eh, Queda feo decirlo porque no es un ron para beber solo, pero el Meyers o el Goods en coctelería tiki para mí son imprescindibles. Y una agrícola, pues ahora hay los agrícolas maravillosos y todo esto, pero a lo mejor yo también para mi cóctel me quedo con un ron más sencillo, más peleón, como un Meyers o una cosa así. Un Meyers, no, perdón. Jameson, Saint James. San James. Eh, sí, son rones que no es que sean muy floridos, pero bueno, son contundentes y quedan O un para un Trois cóctel. Rivières, ¿no? También. ¿Perdón? Trois Rivières. Sí, bueno, son grandes, son ronazos, aparte toda la línea que tiene te da un fuegazo que no veas, o sea, Vale, ¿qué te parece, por ejemplo, utilizar ron Spice para el coctelería tiki o no? ¿Prefieres especiar tú por otro lado? eh, el Ron Spice, el comercial, yo lo veo como de rollo chupito y estas cosas. No hay un ron, suelen ser agradables según tal, pero bueno, no. Sobre todo no le veo mucho sentido cuando hacerte tú tu propio ron especial, es muy sencillo Vale, y no, pero vamos, sencillo de ABC y no y te va a aportar mucho más al cóctel que lo que te puede aportar vale. un cóctel. ¿Qué te parece la nueva hornada de rones tipo Plantation, donde, bueno, utiliza diferentes países, los mezcla, las barricas, o sea, ese juego que tiene que me parece bastante interesante? Bueno, para mí el poderte, como aficionado del ron, el poderte perder de esa forma en el mundo del ron, el barro al cubo, lo que tradicionalmente teníamos, no, me parece maravilloso. Me parece que somos unos privilegiados de poder estar viviendo ese momento. Vale. Luego, háblanos de algún cóctel desconocido que tú hayas visto en algún libro o que no sea tan conocido y que te parezca interesante. Es que por mucho que, hombre, podía contarte algo aquí para empatar y que veas todo lo que yo me he bebido y estas cosas, pero la verdad es que a pesar de todo lo que se habla de tiki, el tiki es bastante, sigue siendo un desconocido, o sea, a mí mientras cuando pues, yo si pudiera ir a un bar y beberme un buen zombie, sería feliz, pero en el siglo, a las alturas del siglo XXI no puedes hacerlo. Ni el ABC del tiki puedes bebértelo en- puedes ordenarlo en Vale, un pero bar. dinos a lo mejor algún cóctel que la gente corriente no conoce y que te llama la atención. Pues bueno, lo que te dice, yo creo que no conoce casi ninguno, pero bueno, a mí el Navy Grog, por ejemplo, es un cóctel que me gusta mucho Hmm. y tampoco es complicado. Ya quisiera yo que se cultivara un poquito más. Pero vamos, no hay, ya te digo, el tiki sigue siendo, a pesar de todo, de que existe ahora está viviendo un buen momento, en unos sitios más que en otros.
sigue siendo sota caballo de rey y, y a mí me gustaría eso sí que se ampliar un poco más se profundizar un poco más en lo que es la coctelería tiki, que es prácticamente inabarcable. Vale, bueno, avanzamos. El Fasionola, ¿realmente existe esto o no está especificada la receta? A ver, fasionar como ingrediente, claro que existe, pero lo introdujo en la coctelería tiki donde Beachcomber, pero lo que él empleaba era un sirope industrial bastante chungo, que de estos fluorescentes y estas cosas, pero él era un mago realmente y bueno, y funcionaba en sus recetas, como tantas cosas inexplicables de sus fórmulas, que son cosas que a nadie se le ocurrían y sin embargo encajan como un guante en un cóctel, en el equilibrio de un cóctel. Entonces, bueno, ahora, bueno, esta marca desapareció, luego ahora creo que como ha habido cierto bluff ahí en torno a la Fasionola, creo que le están sacando otra vez y tal, pero bueno, si tú quieres recrear un cóctel de Beachcomber, o bueno, o jugar a ser Dios como Don de Beachcomber y añadir Fasionola al cóctel, pues bueno, puedes crear tu propio sirope, que bueno, con eso te evitas el tema artificial y tal de cualquier sirope industrial. Y bueno, lo adaptas, yo lo que he hecho es, yo lo uso en alguna fórmula y lo que he hecho es un poco adaptarlo para que a base de ensayo y error para que funcione con esa fórmula. Básicamente, yo lo que hago es básicamente un sirope de varias frutas tropicales, evitar que sea dulce, que tenga un punto de acidez con algún fruto rojo, con frambuesa, por ejemplo, y bueno, siempre en pequeñas dosis. Vale, nos No, pregunta aquí Jaime, ¿dónde te tomaría un cóctel tiki bueno que no sea en Tiki Chateau, en España? hombre, en España es bastante complicado porque bueno, existen los pop-ups estos, o sea, tienes que estar ahí como muy atento y a mí eso me cansa un poco el a ver dónde va a haber alguien Vale, bueno, haciendo no, un tiki, día pero bueno, normal, cuando está, más que sitio, bueno, un día normal, no cuando hace falta que sea un bar tiki, ¿eh? no, ya no, es que no, es que bares tiki yo sería el último lugar, los bares tiki que existen en España, sería el último lugar en el que yo iría a tomarme un cóctel tiki. No, pero bueno, aquí que son vecinos, en el Drive, pues ocasionalmente, tienen ahí buenos guiños al tiki y bueno, Santos y Desamparados también hacen sus cositas, son buenos bares y lo que puedan tener en relación con el tiki son buenos cócteles. Y después, pues bueno, ahí está Oriol, que cuando le sacas una barra, pues bueno, ya es una garantía, por ejemplo, de que no de que vas a beber algo en condiciones. Vale, luego hay siempre una leyenda, ¿no? De si realmente es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un triple seco y un orange curazao? Bueno, es lo mismo, pero no, son destilados con un alcohol neutro y naranja. Eh, lo que tiene, bueno, incluso el Cointreau, para más INRI o confusión, parece que el Cointreau originalmente se llamaba triple seco curazao blanco. O sea, que ya todo en uno. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, la peculiaridad, digamos, del triple seco, perdón, del curazao es que está hecho con una variedad de naranjas especial, que a mí como fetichista no lo cambio, porque bueno, son naranjas valencianas que los españoles llevaron a Curazao debido al tipo de suelo, la climatología
se desarrollaron, no tienen nada que ver con la naranja valenciana, se desarrollaron de otra forma, son aptas para el consumo y bueno, se emplea para esto. Y eso quiere decir entonces que en el, en el ADN del Mai Tai hay genes españoles, lo cual me llena de satisfacción y orgullo y yo por eso no cambio el curazao por nada, pero vamos, dentro del curazao también los hay más dulces, más secos. Vale. Bueno, por último, vamos a cerrar. ¿Cuál es tu creación favorita del mundo tiki? Creación mía. Sí. Yo con eso estoy un poco desmadrado últimamente, porque, porque hace ya, me da mucha pereza cambiar mi carta y bueno, tengo muchos clientes regulares y tal, y ya prácticamente hago cócteles, nuevas fórmulas continuamente, todo, la gente le parece maravilloso, me dice que lo debería poner en la carta, si pusiera todo sobre la carta sería un disparate. Entonces, bueno, Dinos una receta. entonces oficialmente, no sé, todavía queda en la carta, que yo tengo que son una docena de cócteles, así como mucho, pues yo hice el Long Peak este, que bueno, que es un cóctel conceptual sobre el canibalismo, que bueno, lleva un ron fusionado en bacon y tal, que bueno, yo le tengo cariño por la tontería y esas cosas, y bueno, y el que lo prueba no... La gente le cuesta probarlo, le cuesta ¿Qué más probarlo. ron de bacon? ¿Qué más? Un día, pues lleva un ron fusionado en bacon, lleva algo de proof, lleva naranja, lleva algo de piña, bitters, pues todo lo que un Tiki tiki, debe tener. mucho Bueno, ron. Miguel, ha sido un auténtico placer. Tengo muchas ganas de volver a Tiki Cható, que la última vez tuve una buena experiencia. Así que nada, espero volver ahí allí a molestarte y tomarme un buen cóctel tiki. De acuerdo, aquí te espero. Un abrazo, amigo, muchas gracias. Cuídate. Hasta ahora. Hasta luego.